Bien. Bueno, arrancamos. Un espacio para consulta, podemos revisar algún tema, mirar algún ejercicio, lo que tengan ganas. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Quieren mirar el práctico? ¿Tienen ideas? No sean tímidos. A mí se me ocurre que, por ejemplo, hay algunos temas, por ejemplo, el práctico 2, que me lo habían preguntado y todo. Tema de logaritmos. Yo tiro una de esas, profe. Una pregunta. Dale. Otro Yo tema cuando... es con límites. Dale vos. No, una pregunta nomás. Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando voy a demostrar, ¿no?, que una función es inyectiva, por ejemplo, ¿yo puedo usar el inverso de la función para llegar a que los x son iguales al final? Tipo, yo, por ejemplo, yo sé qué es la función y yo sé cuál es la inversa, tipo porque me da la letra, ¿no? Ahí yo en ese caso puedo aplicar la inversa para demostrar eso, tipo que eso es inyectivo. Bueno, Tipo, viste que el 8, por ejemplo, del 2 nos daba que a la x la inversa es logaritmo de la inversa nos da, no me acuerdo ni qué era, pero creo que es el logaritmo de x. claro, a ver, si vos o sea, sí y no, depende cómo sea, digamos, vos para saber para hablar de la inversa, Ujú. vos si sabés que una función es la inversa, es porque ya sabés que Es inyectiva, ¿no? es inyectiva. Ahora, Es vos podés ser biyectiva. que vos tengas un candidato a función que a vos te parezca que es la inversa, ¿no? O sea, ponerle que todavía no probaste que es inyectiva. Vamos a poner un ejemplo. Una que sea inyectiva, obviamente, a ver. F de R en R. Algo fácil, yo qué sé. F de X igual a, yo qué sé. No sé, 2X más 1, yo qué sé. Esa es inyectiva, ¿no? Y la inversa, bueno, si la función lo que hace es multiplicar por 2 y después sumar 1, lo que hay que hacer es restar 1 y después dividir entre 2. Digamos, este es un caso que ponerse a demostrar cosas es un caso fácil, digamos, ¿está? Esta es biyectiva y esta G es la inversa, ¿sí? Esa G es la F de la mente 1. Pero vos suponete que no sabés que la F es inyectiva, pero pero tenés una función que es un candidato a ser la inversa. ¿Tá? Entonces, podés usar esta función que vos tenés, si esta que vos tenés como candidato es la inversa, propiamente dicha, entonces vas a poder usarla para probar que es inyectiva la F. Porque ¿cómo harías para probar que es inyectiva la F? Vos tendrías que partir que, yo qué sé, que F de un X1 es igual a un F de un cierto X2, hacer un razonamiento y concluir que X1 es igual a X2. Esto sería la demostración de que F es inyectiva, ¿no? ¿Sí? Sí. Si vos la G que vos tenés, que a vos te parece que es la inversa, ¿no? Es la inversa, entonces se va a cumplir que vos cuando hagas G de F de un X, se va a cumplir que eso te va a dar ¿cuánto? La identidad de x nomás. Va a dar X. ¿Tá? Entonces la puedes usar. Porque si tu G cumple esto, vos podés hacer este razonamiento. Porque ¿qué haces? Partís de acá
y decir, bueno, si son iguales estas dos cosas, le aplico G a ambas cosas, y tiene que dar lo mismo. Está, pero como la función G que vos tenés, que a vos te parece que es la inversa, cumple esto, tenés que saber que cumple esto, ¿no? Bueno, esto acá va a dar igual a x1. Y esto acá va a dar igual a x2. Como quien dice, concluiste esto. Podés hacer el razonamiento con tu función g, siempre que tu función g, o sepas que cumple eso. ¿Sí? En este caso podríamos hacer así. Vos decís, yo sospecho que mi función g es esa que está ahí escrita. Esta. Bueno, verifico que cumple esto. Verifico que esto se cumple. Hago g de f de un x y veo que me da x. ¿Sabes cuánto sería? Sería g, y bueno, en vez de f de x pongo 2x más 1. Y bueno, ¿qué es g de algo? G de algo es esto. Es el 2x más 1 menos 1 sobre 2. Está, si se da cuenta y te da x. Listo, ahí verificaste que tu g cumple esto. Sabiendo que tu función g, digamos, deshace lo que hace f, que sería esto que está escrito acá, ¿no? Aplico f y después aplico g y vuelvo al mismo x que tenía al principio. ¿No? Si vos tenés un candidato a función inversa y sabés que esa función g que vos tenés deshace lo que hace f, o sea, tenés esto, puedes usarlo esto para hacer la deducción esta a través de este camino. ¿Entiendes? Claro, tipo en el práctico 2, yo agarré tipo literal, dice así, ¿no? Mostrar que f es bijectiva y la función inversa, o sea, f menos 1, se denomina logaritmo de b y se denota logaritmo en base b. Entonces yo agarré tipo partida x, x1 es igual a x2, sustituí en la ecuación de e elevado a la x, y ahí le toqué el logaritmo, y me tiró de vuelta la x, tipo es el mismo, eso es lo que usted estaba comentando. Claro, pero ahí va, vamos a poner el ejercicio ese. En ese ejercicio la función que te dicen, vamos a poner ese ejercicio para que lo busco, lo pongo acá. La idea es que vos razones la inyectividad a partir de la gráfica nomás. No pongas fórmulas. ¿Sí? Bueno, acá te dice mostrar que f es biyectiva. ¿Sí? Entonces, la gráfica de la función f la tenés ahí. La idea es que vos puedas razonar que es biyectiva con el gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende lo que pide el ejercicio? Digamos. ¿Sí? La función f, acá dice, ¿no? Ven acá, no sé si se ve acá. Ahí. Y se va de R en R más. Se va de R en R más. R más es el intervalo 0 más infinito. ¿No? Bueno, la idea es, cuando dice mostrar, es porque hay que basar, en vez de demostrar, es porque hay que, digamos, basarse en un dibujito o algo ahí medio geométrico. ¿Sí? En base a la gráfica de la función. Acá te dice que la función tiene esta gráfica. ¿Te das cuenta que es inyectiva?
Si yo agarro dos x1 y x2, que son diferentes, cualquiera, ahí dibuje un par, pero dos cualquiera que yo agarre, las imágenes son diferentes, las Sí. alturas son, y sí, porque es creciente. Uno, si agarro dos diferentes, uno va a ser más chico que el otro, en este caso este es más chico que este. Y como la función es creciente, estrictamente creciente, la altura de esta va a ser estrictamente más grande que esta. Entonces va a ser diferente. O sea, yo agarro x diferente, las alturas son diferentes. F de x1 va a ser diferente de x2. La idea es que te des cuenta del gráfico nomás de eso. Para este ejercicio. Fíjate que la información que proporciona es el gráfico. ¿Sí? Así sería la idea de la inyectividad para este ejercicio. ¿Está bien? Mirando el gráfico, te das cuenta que es inyectivo. Bueno, ¿alguna otra cosa capaz que de este ejercicio o de otro lado? Pueden ser cosas con límite, pueden ser cosas con el logaritmo. Sí, en el 8 que preguntaba sobre la inyectividad, o sea, a veces al final te va a quedar, o sea, te va a quedar e a la x igual a e a la, o sea, e a la x1 y e a la x2, creo. Y ahí tenías que usar la propiedad de la inyectiva, la propiedad de la inyectividad de la función exponencial. Pero justamente lo que te está pidiendo mostrar, te está pidiendo mostrar No, yo digo del 8, que el compañero el preguntó. 8, No, no, el 8 del 10. Ah, sí, después de haber hecho este ejercicio ya sabes que la exponencial es inyectiva, lo acabamos de decir. Agarrás un x y otro x y da diferente f de x que f del otro x. Está listo, ya terminó. Que la exponencial es inyectiva sale de este ejercicio. Digamos, que uno lo demuestra asumiendo que la gráfica es así. ¿No? En realidad, pues nosotros definimos solamente, o sea, nosotros definimos, ustedes se van a pensar que es elevar un número a otro número, solamente cuando este número es o es un natural, o es un entero, o es una fracción. Pero no definimos, por ejemplo, qué significa elevar a la pi. Entonces, la forma de definir qué es algo a la cualquier cosa es difícil. En vez de pasar por ese camino, ¿no? Que es difícil, después en cálculo 1 lo verán, lo que hacemos es, bueno, asumimos que existe, que se puede hacer cualquier número elevado, bueno, positivo, tiene que ser elevado a otro. No decimos bien cómo se hace en todos los casos, solamente cuando el exponente es entero o racional. Pero asumimos que la gráfica da así. Base a esta gráfica, digamos, uno puede deducir la inyectividad y la sobreyectividad, ¿no? La exponencial, digamos. Y una pregunta para este ejercicio, para mostrar que es sobreyectiva, o sea, ¿cómo se muestra? O sea, mostrando con una línea que ocupa todo el eje Y de los positivos. Claro, vos tendrías, ahí va, es convencerse en el dibujo de que es sobreyectiva. Vos tendrías que probar que cualquier elemento que vos tomes acá, cualquier elemento que vos tomes acá, en el codominio, en el dibujo va a ser alguien al lado con rojo, en el dibujo va a ser alguien de acá, ¿no? Alguien acá o acá, yo qué sé. Acá abajo no, cero tampoco. Porque es mayor que cero, ¿no? Que cualquier elemento es f de alguien. Cualquiera que yo agarre en el codominio es f de alguien. Y bueno, y convencerse de ojo,
por ejemplo, este, ¿es f de alguien? Sí. Hace una línea, eso que vos decís, va a cortar la gráfica y veo que encuentro a alguien acá, bueno, f de este da S. Y eso vale para cualquier i que esté acá en el 0 más infinito. Entonces, vale para este, vale para este, para este también vale. Para este como es diferente, porque la línea sería para atrás. Hasta ahí corta, y acá tenés un x, que f de este x da este y. Hacerlo en base a la gráfica nomás. Tanto la inyectividad como la proyectividad. Así que sí, o sea, haciendo línea nomás eso que vos decías. ¿Está? ¿Bien? Ah, En la gráfica está toda la información, digamos. Si es inyectiva, si es objetiva, si es, si no es. También está la información de los límites. En el práctico 3 hay algunos límites. En realidad en el práctico 3 solamente aparece como base el número e, que es la base que se usa siempre, y el logaritmo siempre es con base e, que también le ponen, o sea, no escribimos la base, que es e, ¿no? Ponen L para el logaritmo en vez de log. Pero bueno, acá lo hicimos con una base cualquiera. Digo, en el práctico aparecen límites, ¿no? Te dice el límite cuando x tiende a más infinito, por ejemplo, de e a la x. ¿Cuánto da? Y bueno, la información está en el gráfico. O el límite cuando x tiende a menos infinito, por ejemplo. De e a la x. ¿Cuánto da? Esas informaciones están acá, en la gráfica. La gráfica de la función te da toda la información de la función. Por ejemplo, a ver, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo la puedo obtener en base a la gráfica? O sea, viendo hacia tipo, hacia dónde crece tipo exponencial, hacia dónde es que más crece, así tipo, hacia el infinito. Y a ver cómo se comportan, tipo la sí cuando la X va tipo creciendo, tipo para la derecha. Ahí va, uno primero se imagina un X que hace esto, que tiene más infinito, sería un X, porque está acá, después está acá, después está acá. Un X que va para allá. Y bueno, y te vas fijando con la gráfica cuánto va valiendo f de esos X. Va valiendo esto, después vale esta altura que es más grande, después esta altura que es más grande, después esta altura que es más grande. Y tal, son alturas que van yéndose al más infinito. Si las miro en el eje Y, esta altura está acá. 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 ¿Y qué va pasando con eso? A medida que va yendo para allá, esas alturas van yendo para allá. Se acercan al más infinito este de acá. Cuando el X tiende al más infinito este de acá. Sale de la gráfica, digamos. Pasa así. Ahí en la gráfica vos tenés cuánto vale f de cualquier x. Simplemente vos marcas el x acá y la altura es f de x. Chao. Entonces ahí te das cuenta que es más infinito. Digo, en la gráfica te puedes dar cuenta qué va pasando con f de x o con los y, como dijo el compañero, cuando el x va siendo cada vez más grande. Y bueno, imagínate un x cada vez más grande acá. Y fíjate que los y van siendo cada vez más grandes. Es eso. Así que acá esa información está. ¿Y esta? O sea, tendría es lo mismo. a cero. Ahí va. Ahí va. Imagínate un X que vaya haciendo esto, que se comporte así, un X que se va moviendo
y es cada vez más grande, pero negativo. Acá, 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 que va yendo para allá. Fua, está Profe, asustado. Sí, ahora nosotros tenemos que mostrar en qué materia se tiene que demostrar, o sea, cabalmente con teoremas y lo que pasa es cosas. que para poder demostrar algo con e a la x hay que definirlo. Nosotros no podemos a definir bien qué es e a la x acá. No, nos quedamos con eso, ¿no? E a la x se puede escribir así. En el límite, cuando n tiende a infinito, 1 más x sobre n a la n. Habría que ver que eso tiene límite, ese es el límite. Otra definición sería con la serie de n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Digamos, para poder definir bien qué es e a la x, hay que dominar ya herramientas de límites y de cálculo, que en realidad son cosas que estamos tratando de ir hacia ellas, ¿tá? O sea, definir bien qué es la exponencial cuesta trabajo, ¿tá? Entonces, en cálculo 1, por ejemplo, le van a decir esto. Bueno, la exponencial es esto, yo qué sé. No sé cuál de las dos definiciones van a elegir, si esta o esta. Les pueden pedir como un ejercicio, bueno, probame que e a la x por x más y vale e a la x por e a la y. ¿Sí? Que son cosas que valen. Entonces, demostrar algo que involucre e a la x depende que vos hayas definido qué es e a la x. Yo repito, no definimos qué es e a la cualquier cosa. Solo definimos qué es elevar a un entero o a un racional. Cálculo 1, ahí ya se empiezan a demostrar cosas. ¿No? Bueno, entonces esto acá sería 0. 0 más, en realidad también puedes poner si querés. ¿Sí? Pues, la altura va siendo cada vez más chica, se va acercando a 0, casi altura 0, pero siempre son positivas las alturas. Las alturas se van acercando a 0 desde valores mayores que 0, así que tiende a 0 y puedes agregar que tiende a 0 más. Tiende a 0 por valores mayores que 0. O sea, esa información está en las gráficas. Lo mismo, si vos querés calcular el límite de e a la x, cuando x tiende a un número a por la derecha, por ejemplo, y bueno, te puedes imaginar que tienes un número a y haces que un x se vaya acercando a por la derecha. Y fíjate qué pasa con los f de x. No, esto también. Todas las respuestas están en la gráfica, ¿no? ¿Ah? Profe, en ese caso el signo de la función sería todo positivo, ¿no? El signo de la función, Sí, voy a hacerlo más. De la función f, ¿está? sí, de esa. Sí, 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 está toda para arriba el eje de x. F de cualquiera da positivo. Nunca te va a dar ni 0 f de alguien, ni negativo. Acá no se pasa para abajo del eje, digamos. Entonces sigue, por allá sigue, estando por arriba del eje, gráfica, pero cada vez más cerca del eje. Y eso es esto, en realidad, que está cada vez más cerca del eje, es esto. Pero está por arriba del eje. Sí, el signo de esta función sería positivo. El signo es algo más simple que el límite, por ejemplo. La función pasa para abajo, tiene un signo negativo. Cuando corto, si la función es así, acá vale 0 la función. Acá vale negativo, acá vale positivo, acá vale 0, acá vale positivo. Es como más fácil de ver que el límite, por ejemplo. Esta función tendría signos positivos. Todo positivo. Bien, buenazo. ¿Qué más? ¿Qué tienen ganas de mirar?
¿Para dónde podemos ir? Podemos mirar cosas de límites, si quieren. Sí, profe, yo ando media perdida porque yo estoy mirando las clases todo, después ya hoy recién hoy me iba a poner al día con todas las clases y está. Logaritmo no va, ¿no? O ya lo vieron. No. Logaritmo va, porque en este ejercicio se define qué es logaritmo. Se define como la función inversa de la exponencial. Y en el ejercicio siguiente, que es el 9, Ah, está. ahí te dicen las propiedades básicas. Te dice que las pruebas. El logaritmo de A por B, el logaritmo de A más el logaritmo de B. O no sé, logaritmo de A a la B, y B por logaritmo de A. ¿Ah? Y la gráfica del logaritmo, vos la tenés, porque acá te pide graficar el logaritmo. Y como te pide gráfica del logaritmo, vos sabés la gráfica del logaritmo. Y una vez que sabés la gráfica del logaritmo, sabes todo lo que quieras del logaritmo. Si es inyectiva, si no es inyectiva, cuál es el límite, cuando extiende, lo que sea. ¿Cómo es la gráfica del logaritmo? Sería la simétrica esta, Claro, sería para una el cosa así. otro lado. Ahí va. El dominio sería de acá hasta más infinito. Y el recorrido sería todo R. Al revés que acá, ¿no? Este sería el dominio y este es el recorrido. Entonces, con esa información nomás de cómo es la raya de la gráfica, sabiendo que es así, simétrica esta, ya está, tenés todo. El límite más infinito es más infinito. Mirá, el límite cuando tiene a 0 es menos infinito. O sea, en 1 vale 0. Está. No. Y después que o sea, eso en cuanto al logaritmo de límites y cosas de propiedades, están estas. Básicamente son esas dos. ¿Está? Hay más propiedades que se terminan derivando de estas dos. Son las fundamentales. Otra podría ser así. Logaritmo de la división. La resta. Para resolver algunos límites hay que usar estas propiedades. Porque para resolver algunos límites hay que la expresión que te dan para calcular el límite hay que irla transformando en otra, porque por ejemplo la expresión que te dan te queda indeterminada. Entonces, querés transformar esa expresión en otra donde ya no te queda indeterminado. Entonces en esas transformaciones, si la expresión que te dan tiene logaritmos, bueno, puede ser que haya que usar alguna de estas propiedades o sea, que sea útil utilizar alguna de estas propiedades para transformar la expresión y llegar a otra, que no tenga problema. Yo creo que estas tres propiedades es todo lo que se necesita, casi todo lo que necesita. Y bueno, y después saber que el logaritmo es la función inversa de la exponencial, ¿no? Que si haces el logaritmo de e a la algo, te da el algo. Te deshace lo que hace la exponencial, o al revés. Entonces, e a la logaritmo de algo, te da de vuelta el algo. Una de esas es lo que hace la otra. Es la inversa de la exponencial. Eso más o menos es lo que hay que saber del logaritmo. ¿Está? Impecable, muchas gracias, profe. Bien. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Quieren mirar el práctico para guiarse, para hacer preguntas o no sé? ¿Ustedes dirán? Sí, estaría bueno ver el práctico. ¿Cuál miramos? Acá tengo abierto el 2. No sé cuál quieren mirar. ¿Qué práctico? Yo estaba en el práctico 2, profe, estaba haciendo un ejercicio y me tranqué un poco, por ahí ustedes pueden explicar un poco. Bueno, ¿qué estabas haciendo?
Estoy en el ejercicio 3, o sea, en la parte 3 del práctico. No sé si ya explicaron eso mientras no estaba. ¿Este? En el ejercicio 2 estoy. 12. Ejercicio 12. 2 2. del 3, o sea, de la parte 3. Para ejercicios se llaman, este es el ejercicio 2, este es el ejercicio Está en el 3. 3. Y estas son Está, las y ahí partes. estoy en la parte 2. Ah. Ahí va, bien. Bueno, Yo para despejar la segunda cuenta esa tengo que igualarla a 0 para así saber las raíces y eso, o sea, para encontrar la raíz. para encontrar las raíces es siempre, digamos, la raíz por definición es un número donde la función vale 0. Entonces vos lo que haces es, te planteas que esa cuenta, por ejemplo, esto vale igual a 0, vale igual a 0, y te tratas de fijar cuáles X cumplen esto. Si es que hay alguno. Entonces, las raíces siempre es eso, ¿no? Igual a 0. Eso parece con las raíces. Pero, por ejemplo, cómo dibujar esa función. Claro, eso era más o menos haciendo una tabla de valores para dibujarla, ¿no? Claro, no, ahí va. Bueno, eso es la primera, cuando recién arrancá. Acá ya tenés, Claro, claro. tenés otra Sí, y perspectiva. eso de dice cuando sea posible obtener el gráfico buscando, realizando traslaciones y eso. ¿Cómo lo haría, profe? Claro, eso es lo que hay que usar acá. O sea, vos tenés que usar otra. Si tu única herramienta para graficar es tantear algunos valores y eso, vas a poder graficar re pocas cosas. Esta, por ejemplo, sale corriendo, moviendo. Por ejemplo, vamos a mirar cómo se hace. 4 menos 1 cuadrado. Cuatro menos. Ah, lo que pasa es que estoy con el lápiz este. A ver esa función, por ejemplo. F de x igual a 4 menos x menos 1 cuadrado, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo es la x cuadrado? ¿Cómo es la gráfica de x cuadrado? Es una parábola así, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Sí? Se supone que uno se sabe, las funciones que son x a la algo la sabe. La exponencial también la sabe, el logaritmo también la sabe. Estas funciones uno sabe cómo es la gráfica. Si fuera x a la 3, también sabe cómo es. Si fuera raíz de x, o sea, es medio, también sabe cómo es la gráfica. Partiendo de algunas pocas gráficas que no sabe cómo es, puede conseguir otra. Bueno, entonces, si la x cuadrado es así, ¿cómo sería la de x menos 1 al cuadrado? Y bueno, si en vez de decir x, dice x menos 1, si hicimos el ejercicio 2 y lo entendimos, eso es correr para la derecha 1. Ahora acá es el 1. ¿Se entiende esto? Sí, y el 4 sería traslación, pero en el eje Y. Claro, pero primero falta ponerle el menos. Ahora faltaría ver Claro. quién es menos la última. De acá paso para acá. Y acá voy a pasar para acá. Ahora me fijo quién es menos esta. Se invierte. Y queda para abajo. Sí, ese es. Es así. Y este es el 1. Entonces se invierte para abajo, se simetriza respecto al eje X. Bueno, y ahora le sumo 4. Si a una función le sumo 4, ¿qué le pasa a la gráfica? Sube 4 para arriba. Va a quedar así. Y ahora hago 4 más lo que tenía. Ahora en 1 ya no va a valer 0. Hay que subir 4 unidades esta gráfica.
va a valer 4 acá. Y tal, yo que se va a hacer así. Está listo, ahí tenía la gráfica. Ya está escrita la función como para que vos agarres la x cuadrado y le empieces a hacer. Mover para allá, para acá, estirarla, achicarla. ¿Entendés? O también en esa puedes desarrollar ese al cuadrado. Claro, justo es un polinomio de grado 2 pero si fuera, yo que sé, a la 4, si fuera a la 4 en vez del cuadrado, todo es igual. Porque la gráfica de x4 es así, también. Es más pronunciada acá, ¿no? La de x cuadrada. Es más pronunciada acá abajo y crece más rápido. Pero digamos, en el caso que fuera todo el número 4, ahí no tendrías como herramienta de polinomio de grado 2. Sin embargo, todo el razonamiento anda igual. Entonces, esta es la función que te habían dado. Bueno, la puedes ir obteniendo haciendo cambios a partir de esto. Y ese tipo de cambios son los que están estudiados en el ejercicio 2, en este, ¿no? Acá te dice, ¿no? Agarrar una f y restarle 2. ¿Qué pasa? Fíjate qué pasa. Y baja 2. Agarra una f y súmale 2 allá adentro. ¿Qué pasa? Y se mueve 2 para allá. O sea, el ejercicio 2 te da herramientas. ¿Y qué pasa si multiplicas la x por 2 adentro? ¿Qué pasa si multiplicas por 2 afuera? ¿Qué pasa si pones menos f de x? Esa la usamos recién. Se simetriza. ¿Qué pasa si le metes el menos adentro? Una vez que uno entendió esto, dice, ¡pua! Tengo un montón de herramientas para graficar pilas de funciones. ¿Se entiende cómo sería? Sí, sí, a veces se vuelve un poco confuso por eso. Algunas, por ejemplo, esta es como raíz cúbica de 1 menos x sobre 2. Entonces sería agarrar la función raíz cúbica de x y le empiezo a hacer cambios hasta llevarla a esta. Y cada cambio yo sé cómo va a repercutir en el gráfico. Esta también. Esta como que agarré la función x a la menos 2, que es una función del tipo x a la alfa, no sabe la gráfica, y la corrió, 2 para la izquierda. Esto también. En ese caso de las 5, por ejemplo, yo todavía no llevé a esos ejercicios, estoy Sí, bastante atrasada. Ahí en realidad sería una división con ese elevado a la menos 2, ¿no? claro. Sería una división. Vamos a pensar eso. Vamos a pensar eso en un dibujito. Vamos a pensar esto primero. X2 solo. Esta X2. Bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Es un cuadrado. Bárbaro. Ahora quiero 1 sobre X2. O sea, a la menos 2. ¿No? ¿Cómo va a ser? Uso el mismo eje Y. ¿Cómo va a ser? ¿En 0 qué pasa? Y no existe, porque esta vale 0. Acá te dice X2 quién es, cuánto vale en cada X, te dice cuánto vale. Ahí está la inflación. Entonces en 0 no existe. Así que pongo el eje Y ahí. Voy a borrar ese pedacito ahí para que no juegue. ¿Qué pasa ahora? Si tomo un X muy cerquita de 0. ¿Cuánto vale el de abajo? Te dice acá. Vale muy chiquito, ¿no? Sí. Pero dice 1 dividido eso.
Entonces, ¿de qué tamaño va a quedar 1 dividido? Ah, queda mucho más grande, ¿no? Va a quedar mucho más grande, va a quedar como así, cada vez más, Sí, ahora me acordé cómo era. cuanto más grande. Y si el x está muy lejos, que el x cuadrado vale todo esto, Va se acercando al cero. al 0. Ahí sí. Y del otro lado pasa lo mismo. Listo, ahí está la gráfica. Bueno, y si querés esta ahora, bueno, es correr esta. Para allá, a ver, es más 2, correrá para allá 2 lugares. O sea que, digamos, la gráfica de esta iba a ser tipo así, y así, o sea, igual que la otra. Pero la recta esta donde no existe es de -2. Y esta corrida para allá, en los lugares. Ah. Dale, vamos a mirar la práctica, a ver si... Mori, Sí. si no es molestia, ¿no? Yo tengo una única duda sobre el ejercicio 10.6. Yo determiné ayer la ¿Qué práctica? función ¿De qué del práctica? práctico 2. Dale. Ejercicio 10. 10.6, creo que es 10.6, sí, 10.6, sí. Ahí va. Yo ayer la función inversa y eso, pero tuve problema con determinar los signos, ¿viste? O sea, el dominio de la función y el codominio. Son el único problema que tuve. No entendí mucho. Intenté y eso por mi cuenta, pero no sé si está bien o no. Dale, el dominio es fácil, ¿no? El dominio de esta F acá. El dominio sería, para qué valor de X podés hacer la función. Yo puse todos los reales, puede ser, sí, ¿no? Y sí, porque E a la X podés hacerlo siempre, ¿no? Ajá. Si asumimos el ejercicio 8 este, E a la X es esto. Así que el dominio es todo el eje. Y bueno, pero te aparece dividido algo acá. Tendrías problemas si eso está dividiendo es 0 para algún cierto valor de X. ¿Sí? Pero como dijo el compañero hoy, ¿qué característica tiene E a la X? El signo es positivo siempre, ¿no? Siempre da un número, la altura siempre es positiva, no baja para abajo del eje. O sea que este número siempre es mayor estricto que 0, sin importar cuál sea X. Así que olvídate que de 0 abajo, ¿no? ¿Está bien eso? Ahí va. No va Entonces cuando, por ejemplo, o sea, no deberíamos determinar ya el codominio así, ¿no? Mirando, tendríamos que hallar la función, o sea, y primero para qué imágenes sería el codominio, sería el codominio. estamos mirando el dominio primero. El dominio sería todo R. Ahora vamos a mirar, ahora miramos el dominio, el codominio o el recorrido. ¿Tá? Digamos, si el dominio más grande que le puedo poner a esta F es todos los reales. La fórmula siempre tiene sentido. Esa es la primera parte. Hasta ahí está bien, ¿no? ¿Sí? Sí, hasta ahí yo entendí. Sí. Está. Bueno, entonces... Era ahí a la X de arriba. Y abajo 1 más 2 por E a la X. ¿No? Entonces, como dominio le puedo poner todos los reales. ¿No? Como codominio le voy a poner todos los reales para empezar. ¿No? El asunto es que después habría que capaz que hay que ajustar el dominio o el codominio, hay que ajustarlo para que quede biyectiva, ¿no? Entonces, en principio le pongo el dominio más grande que puedo, que en este caso es todo R, y como codominio le pongo R, ¿no?
como codominio siempre vas a poner R. Yo ya me voy a adelantar un poco y ya me doy cuenta que haciendo este tipo de cuenta no me va a dar todo R de recorrido. ¿Te das cuenta por qué? Siempre va a ser positivo. Claro, este resultado siempre va a ser positivo. Porque es por el de arriba positivo y el de abajo positivo. Así que ya sé que ese codominio no va a ser igual al recorrido, pero por ahora no me preocupa. Entonces, lo siguiente que hago, una vez que vi el dominio más grande que puedo ponerle, es tratar de darme cuenta si bueno, puedo tratar de mirar el recorrido ahora, el recorrido de esta función. Sí, profe, en un medio, o sea, tiene asíntota horizontal en un medio, esa función. Tiene asíntota horizontal, un medio. En un medio, sí. Ahí va, sí. Sí, está bien. Lo que hiciste fue tomar límite cuando x tiende a más infinito. Sí, sí, eso mismo hice. Está bien. Esa herramienta sirve. Igual esa herramienta es el práctico 3, digamos, pero está bien, está bien. Perdón, solo para chequear a ver si entendí bien. La asíntota es un medio porque cuando le hace el límite C1 se descarta porque Cuando es el límite, cuando x tiende a más infinito, y la f queda un medio. Ah, está. Que acá saca lo de la asíntota, que todavía no hemos hablado de asíntota, pero ya que estamos, si tenemos una función, ¿no? Cuando tiene diferentes alturas, ¿no? El gráfico. Pero cuando x se va a más infinito, las alturas se van acercando a un medio. Las alturas cada vez son más parecidas al número un medio. O sea, quiere decir que si yo trazo una recta horizontal a altura un medio, esas alturas se van a ir acercando. Así, desde arriba o desde abajo. Digamos, la gráfica va a ser algo así. Trazo la línea auxiliar esta, altura un medio, y la altura de la gráfica tiene que irse acercando a un medio. Así, o así, o así. Es eso nomás. Y a esta recta se le llama asíntota, un super nombre que le pusieron. Acá lo que te dice es que la altura se va acercando a un medio, del x se hace grande. Chao. Todo con un lenguaje del límite, no sé qué, pero es eso en definitiva. Cuando el x se va haciendo muy grande, las alturas se van acercando a un medio. ¿No? Es eso nomás. ¿No? Y esta recta se llama asíntota. Una recta a la cual la gráfica se acerca se le suele llamar asíntota. ¿No? Bueno, pero la pregunta es, por ejemplo, acá, ¿cuál es la imagen acá? Por ejemplo, vamos a preguntarnos eso. Yo tengo esta función. Quiero calcular cuánto vale la imagen de la función. ¿Qué conjunto me da? ¿Está? Entonces, lo que yo quiero responder es ¿para cuáles i perteneciente a R? Entonces, ¿para cuáles valores i de acá existe un x real? O sea, existe un x acá, tal que f de ese x me da el i. F de este me da este i. ¿No? Nosotros recién hicimos una observación. Si el i ese que yo agarro es un número negativo, por ejemplo, menos 3, no va a existir un x que
que f de x de menos 3. Porque esto nunca va a dar menos 3. Siempre da positivo. ¿Ah? Bueno, pero tratemos de calcular cuáles son los i. Ya sabemos que menos 3 no va a ser y ningún número negativo va a ser. Pero bueno, más allá de ese dato que saqué, lo sacamos así como chequeando a ojo, vamos a tratar de responder esta pregunta. Entonces, si yo respondo esta pregunta, voy a saber, para los i, que sí existe un x, ¿qué pasa esto? Esos son los elementos de la imagen. Y los i, para los que no puedo encontrar un x, para que f de x igual y, esos son los que no están en la imagen, esos son los que no son f de nadie. ¿Entiende esto? ¿Se entiende que la pregunta cuál es? Esta es la pregunta que uno se hace para saber cuál es la imagen. ¿Cuáles son los i de la imagen? Los i de ahí adentro, ¿quiénes son? Bueno, los que son f de alguien. Los i tales que existe algún x. ¿No? Entonces uno se plantea eso. Bueno, a ver, ¿qué tiene que cumplir i para que sea igual a f de x? ¿Qué tiene que cumplir i para que yo encuentre algún x que cumpla esto? Y bueno, entonces ahí lo que hago es, esta expresión la empiezo a escribir de otra manera. Y en vez de, esto es lo que tiene que cumplir. ¿Ah? Dado un i, yo estoy viendo a ver si hay o no un x que verifica esta condición. Ahora lo que hago es, esta condición la empiezo a escribir de otra manera más sencilla, cosa que me permite responder la pregunta. ¿Ah? Así como está escrito, yo no me doy cuenta qué tiene que cumplir i para poder obtener ese i como una cuenta de este tipo para algún x. ¿Ah? Por ejemplo, a ojo ya me di cuenta que tiene ese positivo, pero capaz que con positivo no alcanza, ¿para qué tiene que ser mayor que 1? No sé. ¿Ah? Bueno, entonces empiezo a trabajar con esa condición, la traduzco en esta otra, yo me paso multiplicando. La paso multiplicando. ¿Qué hago ahora? Bueno, puedo hacer la distributiva. Estoy escribiendo de forma diferente la misma condición esta, original. ¿No? ¿Qué más puedo hacer ahí? Ahí pasa, intentas despejar y, ¿no? Intento despejar x. Eso. X, perdón, sí. Claro. O sea, lo que voy a hacer, el trabajo que tengo que ir haciendo, que es para hallar la función inversa, es casi el mismo que tengo que hacer para hallar la imagen. ¿No? Bueno, entonces voy a hacer así, voy a pasar restando l a la x para la izquierda, y me va a quedar e a la x por 2i menos 1 igual 0. ¿Sí? Cuando hago este por este, me da este que yo tenía, y cuando hago este por este, me da l a la x restando, que lo pasé recién. Bueno, sigo haciendo la cuenta. Voy a hacer así. Voy a pasar el i para allá. Igual a menos i. Y ahora voy a pasar dividiendo el bicho este. El último paso no vale siempre. Todos los anteriores sí. ¿Cuánto vale el último paso? Sí, 2 por i menos 1 es diferente de 0.
o sea, en definitiva, y tiene que ser diferente de Un medio. un medio. ¿No? Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo el caso i igual a un medio lo voy a tener que estudiar aparte. Porque yo quiero trabajar con esta forma de escribir. Esta forma de escribir la igualdad original. Esta es la igualdad original. Yo en vez de trabajar con esa forma de escribir la igualdad original, quiero trabajar con esta forma. Está acá abajo. Y con esta. Pero para que la igualdad original y esta otra, que es más fácil, ahora vamos a, con esta igualdad ya podemos resolver el asunto. Con esta igualdad, para que esta igualdad sea equivalente a la original, yo necesito que i sea distinto de un medio. ¿Tá? Entonces el caso i igual a un medio, vamos a estudiarlo aparte. ¿Tá? Nos queda pendiente. ¿Tá? Entonces ahora volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que cumplir i para que haya algún x que cumpla esto? ¿Qué tiene que cumplir i para que haya algún x de forma que e a la x me dé esta cuenta? Ese i que tiene que cumplir para que sea posible obtener este número como e a la algo. Entonces la pregunta es, ¿qué números puedo obtener como e a la algo? ¿Cuáles números puedo obtener haciendo e a la algo? ¿Cuál es la imagen de la exponencial? Positivo. Los números positivos. O sea, si i es un número, que esta cosa da un número positivo, sabelo, voy a encontrar un x que e a la x de este i. De ese número. Esta cuenta con el i. Ahora, si este i que está acá da 0 o negativo, no voy a poder encontrar un x de forma que e a la x valga un número que es 0 o negativo. Así que en definitiva, ¿qué es lo que voy a precisar del i para que haya un x de forma que e a la x sea igual a esto? ¿Qué va a tener que cumplir i para que sí se pueda obtener como e a la algo, e a la un cierto x? Y ahí tendrías que estudiar que toda esa expresión sea mayor que 0. Exacto, es eso. ¿Tá? Entonces, va a existir un x de forma que eso, sí, solo sí, toda esa cosa es mayor que 0. Chao. Me es más fácil darme cuenta qué condición tiene que pasar para que esto se cumpla, que darme cuenta qué condición tiene que pasar para que esto... ¡Fua! No sé qué toque, a ver cómo se ha puesto. Para que esto se cumpla. En realidad, esa condición y esta de acá abajo son la misma. Son equivalentes, llegué de una a la otra. ¿No? Bueno, pero por eso, esa es la idea. La condición la transformé en una más simple, donde sí me sale la respuesta. Ahora me quedó esto, estudio el signo este. El signo de eso se lo escribo en un segundo. Está el 0, está el 1 medio. Acá no existe. Y no sé, menos más. Hablas en el signo de eso, que una recta sobre otra. Y después acá menos de vuelta. Entonces, para que se cumpla esto, le hice el signo a esto nomás ahí al costado. Ahí. Ahí tengo, si tengo el signo, tengo dónde es que se cumple el mayor que 0. ¿Dónde se cumple el mayor que 0? Cuando ahí pertenece a qué. A 0 y medio. 0, 1 medio. Listo, ahí tenés la imagen. Esos son los i para los cuales hay un x. ¿Tá?
Y ahora para hacer el ejercicio tendrías que tomar esos valores y aplicarlo al dominio y al condominio. Era así, ¿no? Esto es este conjunto, es la imagen de la función, ayer imagen. ¿Cuáles son los sí para los cuales? Bueno, los sí que pertenecen acá. Entonces esto es la imagen. Ahora tengo que poner esto como codominio. El 0,1. Y en realidad hay una cosa que no hicimos, que es, nos olvidamos que el caso i igual a 1/2 hay que estudiarlo aparte. Pero pensemos, si i es igual a 1/2, hay un x que se cumple. Ya no puedo pensar en esta expresión ni en esto. Esto se dedujo a partir de esto. ¿Por qué no puedo pensar en esta expresión cuando i es igual a menos 1/2? Porque esta expresión justamente la pudimos obtener cuando i es diferente a 1/2. Así que como que la expresión más avanzada que tenemos, hasta la cual llegamos, sin pedirle que i sea diferente a 1/2, es esta. Y ahora pregunto, si i es igual a 1/2, ¿esto se puede cumplir para algún x? Si i es igual a En ese momento, Si i es igual a 1/2, ¿hay un x que se cumple eso? Si i es no sé, 1/2. yo me confundí, pero creo que sí. Si En es ese 1/2, momento sí. esto vale 0, ¿no? Ah, claro. Y esto de este lado vale menos 1/2. ¿Podrías lograr que e a la algo por 0 te dé menos 1/2? ¿Hay algún No. x? No. Así que ese i, que es el valor de i igual a 1/2, que estoy de la parte, a ver si para ese i hay o no un x. Bueno, vemos que para ese i concreto no hay un valor de x. O sea que ese i tampoco van en la imagen. Los únicos sí que van en la imagen, digamos, serían estos que hayamos acá. Entonces ahora me planteo la función PR y en vez de, como codominio le pongo la imagen. Ahora sí, ahora quedó sobreyectiva. ¿Por qué? Porque le puse como codominio la imagen. ¿Se entendió cómo se puede hallar la imagen? Que esa era la pregunta. El dominio era tal dominio, pero la pregunta era cómo hallar la imagen. No sé si compañero que preguntó eso, Sí, perfectamente, Muri. Muchas gracias. ¿no? Y la compañera que dijo cómo utilizar esto ahora es esto que está acá. No sé si eso también quedó claro. Una vez Sí, que sí. hallar, ¿para qué te sirve? Sí, en el momento que dijiste la imagen me acordé que era el codominio. Ahí va, sí. Ponés como, ya le sacás el codominio que le pusiste al principio. O sea, con ese codominio que le pusiste al principio no queda sobreyectivo. Y tal. Entonces se lo cambiás y le pones este otro. Y ahora sí quedó sobreyectiva, porque el codominio es igual. Este codominio que le puse es justo la imagen. Es eso, ¿no? Y bueno, la inversa tendría, si yo quisiera seguir, ¿no? Quiero seguir acá. Para hallar la inversa hay que seguir un poquito de acá. ¿Cómo seguimos de ahí? Y es que hay que hacer acá. Yo apliqué Mm, logaritmo neperiano, ¿no? Muri? Logaritmo, exacto. O sea, vamos a hacer, falta tan poquitito falta. O sea, de ahí, sí. Así como quedó acá, ya me doy cuenta cuál es el codominio y todo eso, la imagen y todo eso. Pero si quisiera hallar la inversa, tengo que seguir trabajando un poquitito más, que es despejar la x, ¿no? Si e a la x es igual a algo, eso es porque x es logaritmo, justamente, e y logaritmo, la exponencial es la función inversa del logaritmo, es eso lo que dice, ¿no? El logaritmo de eso. Menos i, o lo puedo poner así, le pongo i arriba, sin menos, y el menos se lo pongo al de abajo, lo cambio de signo, lo pongo así. Esta sería f a la menos 1 de i. Y la f a la menos 1 va a tener como dominio el 0, 1/2 ese que nos dio hoy, o sea, al revés, ¿no? Este acá para allá, para atrás, y como codominio el r. Y la f a la menos 1 es la inversa de esta, va al revés.
tiene esto como dominio y esto como dominio. Es lo que puse acá, ¿viste? Y la fórmula es esa que me queda ahí. Si lo quieren poner variable x, bueno, es simplemente sustituir y por x. A mí me gusta dejarle como nombre variable y, pero bueno. Logaritmo es una estupidez lo que hacen por otro nombre de la variable. Le podría poner t o u o cualquier letra. Yo para no confundirme, yo le dejo de nombre i y que se vayan a freír papa. No, dejo así. No importa el nombre de la variable. Bueno, no sé, ahí sí más o menos quedó. Si quedó, vamos a mirar alguna otra cosa. Yo me tengo que retirar, Mori. Muchas gracias por Dale, ayudarme con vamos, la duda Ruca, que tenía. vamos, Rica, vamos, Ruca. Buena pregunta. Bueno, gente, estoy a la orden. Lo que tengan ganas, hacemos. Pongo el práctico de vuelta, ¿qué hacemos? ¿Alguien que manda acá? Porque falta gente que manda acá. Profe, solo una pregunta más de cómo se dice nomás. Yo cuando, por ejemplo, en la misma inversa esa que estábamos recién, arriba, al final. ¿Listo? Yo digo que ahí aplico la definición, ¿no? Porque no es como que yo multiplique por logaritmo los dos lados, ¿no? Yo digo, por definición se cumple esto, ¿no? Claro, o sea, vamos a analizar ese último paso. Yo tenía una cosa que era así, ¿no? E a la A igual a B. Para que estoy escribiendo con el lápiz que no, ¿eh? Yo tenía así. E a la algo igual B, ¿no? El A era X y el B era todo el bicho este. ¿Sí? Y lo que hice fue, quedó solo el X y cambió el logaritmo. Esto. Quedó el X y cambió el logaritmo. Digamos, de ahí pasé a que A es igual al logaritmo del B. Eso, ese paso me estás preguntando, es el que me estás preguntando. Estás hablando vos de ese paso. Sí, sí, eso sí, profe. Claro, no es que yo multiplique por logaritmo, está perfecto lo que decís. Es que es la función inversa. Es la función inversa. Vamos a suponer que yo tengo dos funciones. Una que se llama R y otra que se llama S. Funciones. ¿Está? Y son inversas una de la otra. ¿Está? Poner la R es la inversa de la S. O lo que es lo mismo es decir, la S es la inversa de la R. Es lo mismo decir que la inversa una de otra, ¿no? Una deshace lo que hace la otra y viceversa. ¿Sí? Entonces, suponete que vos tenés que R de un número A te da igual a B. Entonces, ¿qué va a pasar con S de B? ¿Cuánto va a dar? Tira R. Pará. R y S es el nombre de la función, ¿está? Una es inversa de la otra. Una deshace lo que hace la otra. Si vos sabés que R de un número te da otro, cuando le hagas R a este, perdón, R no, le hagas S a este, ¿qué va a dar? Tira el radio. ¿Eh? ¿Cuál? Ah, te tira. Y lo que hice acá. Si la exponencial aplicado a A te da B, entonces el logaritmo aplicado a B te da A. Es eso, es la función inversa. El logaritmo es la función inversa de la exponencial. No es multiplicar, está bien. Es que, bueno, si f de x te da y, f a la menos 1 de y te da x. Porque la deshace. Una deshace lo que hace la otra. ¿Se entiende eso? ¿Cuál sería? No es multiplicar, ¿no? Claro, tienes razón. Pero ¿cuál sería el por qué? ¿Cuál sería el por qué, digamos? ¿Ah? Si querés, para verlo como función, esto es una función, digamos.
es e a la x, se lo estoy aplicando al número a, me da b. Y bueno, entonces cuando le aplique logaritmo al b me va a dar a. ¿Por qué? Porque la definición de logaritmo es la función inversa de la exponencial. Esta es la definición. Si querés es por definición esto, ¿no? Bueno, el b tiene que ser positivo, habíamos dicho, ¿no? Pero sin hablar de esas condiciones, sería por eso, no. Es porque, ¿por qué de acá puedo pasar para acá? Sí, porque el logaritmo es la función inversa de la exponencial. También puedo pasar de acá para acá. ¿Por qué? Porque el logaritmo es la función inversa de la exponencial. O porque la exponencial es la función inversa del logaritmo. ¿No? Voy a dejar escrito el b positivo. Para poder pasar de acá para acá necesito b positivo. Si no, ya vimos que no puede haber una que e a la a de algo que no es positivo. ¿No? Por pasar de acá para acá, no preciso, no. O sea, en todo ese razonamiento el b tiene que ser positivo. El a no importa. Es real yo. Entonces esa es la justificación, digamos, del paso ese que se usó acá, es este. ¿Qué pasó? Este. Pasamos de e al algo igual a coso, y bueno, quedó el algo el logaritmo del coso. Chao, eso. Una cosa es lo mismo que la otra. Está buenísimo, buenísimo la pregunta. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿De repente miramos algún práctico un poco más? ¿O Sí, yo tengo del práctico 3. el práctico 3? O sea que salgo de acá. Acá. Dale. El 3 del ejercicio 3. El C. No, El el 3. ejercicio 3. Ahí va. Sí. Tengo, digamos, una duda. ¿Viste que, porque ahí se aplicaría esto, lo de la comparación de órdenes, No, de funciones? no. Digo, por ejemplo, en el ejercicio B del ejercicio F, que tenés logaritmo de x sobre raíz de x. Para un poquitito. Vos me estás preguntando este. Sí, Acá no se aplica lo de órdenes. sí, pero me refiero a la comparación de las funciones. Abajo dice, aplicar la tabla de comparación de orden. Sí, no siempre es uno o el otro, ¿no? A veces puede funcionar la 1, a veces puede Sí, funcionar por la eso. 2, a Sí, veces sí, pueden funcionar las dos, y a sí, veces por puede no eso. funcionar O ninguna. sea, Para es una de este no es Bueno, aplicable. para eso no. Para eso es Ruffini nomás. Claro, es Ruffini. ¿Cómo es? Eso es la comparación de órdenes, no va para Sí, el sí, no práctico. va para todo, pero sí para algunos ejercicios, digamos. Basta del ejercicio 3, va hasta la parte D. Sí. Ah, ¿Cómo es? Por ejemplo, no escucho bien. dale. Eh, en el ejercicio I, Ejercicio y sí, el 3. este que no va. Sí. Sí, O sea, yo tengo raíz de x menos logaritmo de x a la 7 sobre y a la x. Entonces, yo tendría infinito menos infinito sobre, o sea, tendría una indeterminación ahí.
¿no? Sí, Entonces, yo lo que hice fue separar la raíz la raíz de x, tipo, la hice la distributiva. Esto es lo de partirlo en pedazos. esto por un lado sobre e a la Sí, x ahí menos va, esto por el otro, ahí va. e a la x. Sí, está bien. Y ahí me queda raíz de x sobre e a la x menos el logaritmo de eso Sí, sobre e a la x. sí, Entonces, en el primer caso de raíz de x sobre e a la x, el- esto la, es sobre la este, exponencial, ¿sí? Es más grande que que la raíz de raíz x. de x, ¿no? Sí, Entonces te quedaría 0, ¿no? 0, bien. Y cuando hiciste este, Te quedaría menos 0, también da 0 este. ¿sí? Ahí va. Claro, pero sería menos 0, ¿no? O 0 solamente. 0 y menos. 0, el menos 0 este, ¿no? menos. Sí, porque es menos infinito. O sea, ponte que raíz de x sobre x menos logaritmo de x a la 7 sobre e a la x. Cada uno, este tiende a 0. Sí, Y este sí, a veces me confunde esto, o sea, tiende a pues lo 0. de 0 más y 0 menos, ¿viste? Pues, Sí. Ah, bueno, acá no podés decir si es 0 más o 0 menos. claro, sí, sí. Bueno, en Claro, realidad, si lo hace de otra manera, sí. o Así como sea, te eso quedó, este es 0 más. sí, sí. Este también es 0 más. Ah, está. Pero si tenés restado 0 más y 0 más, no sabes, tendrías que ver cuál es más grande que cuál. Pero sin Pero ahí preocuparte si es por la derecha o por la izquierda, sí, sí, eso. Pues claro, sí, porque, y los dos tienden a 0, y bueno, 0 menos 0, todo tiende a 0. sí, claro, porque si es, porque a veces dicen 0, pero puede ser por la izquierda o por la derecha, eso, pues. Claro, eso si vos querés, si vos le pones por la derecha o por la izquierda, estás dando una información más. Sí, Que está, no. En este caso, si lo haces de otra manera, te podés dar cuenta si es 0 más o 0 menos, sí, total. Pero la forma que lo hiciste vos, no. Pero es 0, es 0, y es sí, 0, porque eso está bien como lo hiciste. Está sí, bueno. porque eso lo de 0 más y 0 menos tendría que activarle el signo, ¿no? Lo que pasa es que no podés estudiar así, bueno, sí podés. Digo, Suponiendo, ¿no? Sí, digo. sí, sí. Igual era eso Tendrías hacerlo que vos. ver, tendrías que ver el signo de esto también, tienes razón, Ujú. tienes razón. El signo de lo de arriba. ¿Y para vos qué signo va a poner el de arriba este? Em, claro, sería la raíz de x, es todo positivo, ¿no? Sí, el logaritmo también. Y el logaritmo también, ¿no? Sí, porque fíjate que x es muy grande, ¿no? Tiende más a infinito. Sí, Y bueno, va a ser positivo, de vuelta por órdenes, porque este es más grande que este, claro. por orden. O sea, por órdenes te puede dar cuenta Ahí va. Claro, claro. que este es Sí, sí. positivo. ¿Está? Sí, sí, ahí va. ¿Está? Así que Claro, el de en abajo también definitiva va está a ser positivo. 0, como dijiste vos, porque este da 0 menos 0, pero 0 más. Podés Ah, agregarle está. esa información Dale, si querés, dale. pero decir que 0 el límite está bien. O sea, que Dale. te especifique. Sí, sí, Dígame bien por qué lado es la cosa. dale. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bueno, ¿alguno más de por acá de estas cosas? Del 1 y del 2 sobre Profe, todo. Sí, la tabla de orden es la última que aparece allá abajo, ¿no? ¿Es eso? sí, ¿Qué le gana a qué? ahí va. Esto que está acá. Recién usamos esto. Logaritmo pierde con x a la algo y eso pierde con e a la x. Cuando el x tiende a más infinito, ¿no? Todavía esto no dimos, ¿no? Adelantado. ¿No? En realidad hay que tener cuidado porque ahí es donde estábamos trabajando, decía x a los medios, no por la raíz de x.
y el otro era logaritmo de x a las 7, y acá no dice a las 7. Hay que ver cómo se arregla el 7 ese, pero bueno. ¿No? Porque decía x a las 7, ¿no? Claro, ahí lo puedes sacar para afuera, ¿no? Sí, es eso nomás. Pero bueno, es eso mismo que dijiste vos. Bueno, Profe, me tengo que retirar. Muchas gracias. dale, nos vemos. ¿Qué más quieren mirar, che? La idea del ejercicio 1 es que son límites fáciles. Ninguno es indeterminado. Todos salen mirando. En el 2 ya hay unos primeros indeterminados. O sea, lo del 1 son todos determinados. Haciéndole límite a cada pedazo te das cuenta del límite Sí, total. yo en el 2 lo hice tipo así, haciéndolo como usted lo hacía, así, como digamos, sin tomar el demasiado grado, así, sino que en cierta forma razonándolo, algo así. Está bien, hay que practicar eso. Porque yo digo, para hacerlo simple, lo puse con polinomios, pero la puedo complicar y ponerte otras cosas que no te ande la receta y te obligue a tratar de hacer otra cosa, ¿no? O sea, está bien eso que haces. El ejercicio 2 está hecho para todavía sin usar nada. Acá dice los trucos que puedes usar. Te recomiendo unos trucos ahí. O la conjugada. Sí, y el parcial de, digo, el parcial de matemática va a ser desde las 12 hasta, hasta última hora, ¿o qué? Bueno, lo estamos armando el parcial. El parcial seguro que va a quedar adentro de las 12 hasta las 3. ¿No? Hasta, La última media hora va a ser para. O sea, el parcial mismo va a terminar sí o sí 2:30. A partir de esa hora va a haber media hora más para que la gente saque fotos, lo suba al EVA, vea si a tiene ver. problema. ¿Ah? Claro, y eso de la respuesta te lo da directamente, ¿te lo da así rápido o hay que esperar? Y no, porque va a ser una cosa escrita que hay que corregir el escrito. Claro, claro, pero yo me refiero a así cuando vos lo haces en el EVA, así directamente, que te dice cuál está mal. Lo que pasa es que es como es lo mismo que un escrito de liceo, ¿sí? Vos vas, te Ah, sentás, escribís y entregás, y te enterás cuando está corregido. sí, Como, porque como, nosotros en física hicimos así por el EVA y por escrito. Vos, mm, vos, o sea, lo hacías en papel y ahí lo ponías en el EVA, elegías la respuesta y al final contaba más puntos el procedimiento que lo que te dieran en el EVA, sí, pero te la daba rápido, sí, en el EVA. Pero claro, no, sí, no, el papel, el procedimiento es el 90%, o el, claro. el 95%. Si vos haces pasos que no se entienden de dónde salieron, cero, chao, nos vemos. Tiene que estar todo explicado. El procedimiento es todo. Cuando es por desarrollo, lo que importa es el desarrollo, si no lo haríamos multiplicación. La diferencia es esa, justo es esa la diferencia. Pero no vamos a poner los resultados de cada ejercicio por separado, enseguidita, digamos. No, eso no lo vamos a hacer. Porque van a haber muchas versiones de varios ejercicios, va a ser un relajo. ¿Sí? Yo ya no tengo más dudas por Está así. bien. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera avisar? Profe, en el 4 creo que hay tipo cambiar por otra cosa, ¿no? Tipo, eso vamos a ver después también, ¿no? El ejercicio 4, O el 5 creo que es. Que te dice que tenés que sustituir la X por un U o algo así. Ese. cambio de variable, sí, eso vamos a ver después. Ahí va, sí. Sí, eso vamos a ver después.
Más o menos acá están pintadas todas las herramientas, más o menos, bueno, las más comunes. Después, cuando lleguemos al final del práctico, vamos a andar con bastantes herramientas para hacer. Pero siempre, insisto, ¿no? Combinadas hay herramientas, hay que combinar con esas otras herramientas del tipo de las que se usan acá arriba, cuando todavía no sabes nada. Solamente transformar la expresión en otra o chao, cosas así. Y bueno, y el ejercicio 1 te tenés que dar cuenta, porque si te aplicas una herramienta y llegas a una cosa que no es indeterminada, que te puedes dar cuenta que estás al límite y no te das cuenta, es porque no sabes hacer los límites elementales. Los límites cuando sí sale. Por eso el práctico está como gradual, ¿no? Para ir practicando diferentes tipos de herramientas. Pero sí, vamos a ver, después vamos a ver sustitución, que se llama, creo. No sé cómo se llama. Bueno, los veo un poco quietos. Dejamos por acá, de repente. No sé, seguimos en otra oportunidad. Sí, yo hice hasta el 3, profe, y de ahí no revisé más, pero creo que debe haber alguna ahí que... Bien. ¿Ya lo entraste hasta el 3 todo? Ajá. Buenísimo. Bien. Después me llamo. Bueno, gente, no sé, le mando un abrazo. O no sé si hay preguntas. Seguimos. Me ¿sí, voy. no? Chao, que pasen bien. Dale, vamos arriba. Saludos. Pues está, profe. Nos vemos.